Le damos la bienvenida a Claudio Camaño, nuestro invitado del día de hoy. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De verde, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Ganó la licitación. Fue por licitación, la invitación fue por licitación, que conste. Eso no fue que usted me hiciera una invitación en particular, nada, sino que usted hizo una licitación abierta, pública, así para todo el mundo. Pasaba por ahí y entró. Y yo, pero mira, y vine y apliqué. Hay un detallito, yo fui que escribí los términos de referencia. Y él dijo que tenía que tener un poloche verde, ¿verdad? Sí. Un apellido respetado. El problema es que yo quería que viniera un pero invitado que sea el que yo tenga. Pero que son Entonces yo puse en la licitación el invitado que tenía. Tú sabes que él ha trazado la raya de Pizarro en la izquierda y no se ha dado cuenta. ¿En la izquierda? Claro, porque él se anuncia. ¿Entiendes? Entonces... ¿Cómo que se anuncia? Se anuncia en la radio. Sí. Por ejemplo, él se anunció ahora. ¿Tú te anunciaste ahora? En las elecciones. Tú anunciaste la marcha. La marcha. Ahora tú tenías un anuncio en estos días. No, fíjense qué pasó. Fue algo bien interesante. Yo hice un videíto frente a Palacio, donde yo invitaba a la gente a la marcha. Sí. Y ese videíto, como todas las cosas que yo hago y todo lo que escribo, yo Lo mando en tu público. Sí. Pues ese videíto, después yo supe que lo cogieron de spot de varios programas de televisión. Y ahora me entero en este preciso momento que estaba en la radio. Sí. Que estaba en la radio. Pero, o sea, eso fue un videíto que yo fui frente al Palacio, un videíto como de 30, 40 segundos. Sí. Fui frente al Palacio invitando a las personas a ir a la marcha. Si entran a mi Facebook van a ver el video que está en mi Facebook, que es un videíto que yo hice frente al Palacio. Está en YouTube. Mira, el problema es que... No, lo subí a tenía que lo que pasa es que yo subí directamente a Facebook. Mira, lo que da pasa más es que los resultado. movimientos progresistas, y eso se lo doy como consejo a ustedes, le atribuyen a los que tienen el poder su incapacidad para hacer las cosas. Es decir, yo tengo mucho dinero, ellos tienen mucho dinero y por eso ellos hacen esto y esto y esto. No, el movimiento progresista tiene que buscar sus recursos para poder competir en el régimen de mercado. Nosotros sí ¿Entiendes? cuando la... Y no atribuirle que el otro tiene, que el otro No, tiene el poder. fíjese. No. Usted tiene que buscar los recursos, sea como sea, para usted llegar a niveles de competencia. ¿Tú entiendes? Porque no se va a llegar. Bueno, sea como sea, sea como sea, no, pero... No sea como sea, no, pero sí bajo los buscarlo. métodos correctos. Claro, sea como sea, dentro de un rango sea como de... sea, que no es como lo está buscando el que tenga el Claro. poder, es que es lo que Pero- le estoy diciendo. Pero, por ejemplo, sí, lo que pasa es que cuando usted dijo que sí, yo en la campaña, sí yo tuve algunos spots Tú te de radio anunciaste. que, Tú te anunciaste más que sinceramente... que Manuel Jiménez. ¿Usted sabe por qué yo hice ese spot Oye, de tú te radio? anunciaste más que Manuel Jiménez. Pero yo hice ese spot de radio, fíjese, pero gratis, porque lo cuando pagó, yo iba a los programas de radio... Como sea, pero Sí, tenía tuvo la iniciativa, Pero ¿no? da bien contribución. Cuando yo iba a los programas, me decían, ven acá, y tú no tienes, tráeme un spot, que si tú me traes un spot, yo me comprometo Exacto, sí. con que yo todos los días, Te lo o sea, pus- todos los aquí días te lo pusimos. te lo paso. De cortesía te lo pusimos Sí. aquí. Entonces, yo me hice un exposito televisivo, mira. un exposito radial, Mira. y entonces cuando me decían, mira, aquí está. Pero te voy a decir algo. La próxima vez ponlo en YouTube, porque YouTube te paga. ¿No Sí, digas? sí, cuando Cuando llega es masivo, cierto cuando nivel se hace Claro, así. entonces todo también es así, porque Tú eso sabes. eso hiciste tú. La gente aquí no sabe. Ahora, espérate, Claudio Camaño, hijo, no necesariamente es del partido de Guillermo Moreno, ¿no que no? No necesariamente. Accidentalmente tú Pero fuiste tienen que unificarse. en la campaña, fuiste aliado ahí a ese partido. Entendí que era la Correcto. que era Lo mejor. que era la estructura que se asimilaba mejor al tipo cuyo proyecto se asimilaba mejor al proyecto De que tú tienes en de tu gobierno cabeza. y además el tipo de persona con la cual yo pues compartí ahí dentro y por eso yo me hice miembro del 2012 de Alianza País. Yo fui delegado en el 2012. Que no fue ahora de Alianza última, País, en la última no elección. fue un tema ahora en la elección, sino yo en el 2012 yo fui delegado de Alianza País y me hice miembro del 2012. Yo incluso me certifiqué para dar los talleres para los nuevos miembros Ok. en Pero- Alianza País. Pues Sí. déjame decirte, porque te voy a parar. Oye, ¿por qué? Porque si hay una de las gente que más la población reconoce como un luchador anticorrupción en este país, se llama Guillermo Moreno. Sí.
Para mí un profesional excelente, una conducta para mí también muy, muy adecuada, él y su esposa, y han transmitido eso en su partido. Una trayectoria, mucha gente a veces quiere empañar la hoja de la gente, embarrarla, pero eso a veces no es porque la gente lo quiera hacer. Él tiene una percepción para la gente de que es así. Ahora, la pregunta viene por lo siguiente. En la marcha que tú motivabas y que estabas y que participaste, se quería que los partidos políticos, y por lo menos los 3 grandes, vamos a decir así, o los 4, no participaran, que fuera una marcha del pueblo. Bueno, no que no participaran. Yo particularmente estaba en la comisión de articulación, que era y tuve particularmente que reunirme con varios partidos políticos y servir de enlace. En la comisión nos repartimos los partidos. No era mucha gente en la comisión, a mí me tocaron varios partidos y fuimos a hablar con ellos, porque ya de hecho esos partidos habían planteado y manifestado su intención de participar, y lo que hicimos fue a solicitarle que tuvieran la prudencia de participar dentro de una serie de parámetros. Exactamente. Pero sí los partidos políticos participaron. ¿Y cuáles eran esos parámetros? ¿Se puede decir? Sí, esos parámetros eran que no utilizaran simbología partidaria. Ajá. Esos parámetros era que a los dirigentes clave, o sea, a los dirigentes fundamentales de esos partidos, que les exhortaran que no asumieran protagonismo en la marcha. Pero lo hicieron. Hubieron algunas cositas que se salieron de control. Es muy difícil controlar ¿Quién eso. organizó la marcha? Pero la marcha fue un colectivo bastante horizontal. ¿Qué es eso? O sea, que fue desde abajo. Amplio. O sea, Que vino desde abajo. Por ejemplo, si Andrés Terrero quería ir a unas reuniones, mira, Camaño, yo quiero ir a una de las reuniones, mira, nos reunimos tal día, tal parte de hora. la gente que organizó la marcha? Sí. Y una pregunta, en una experiencia de un testimonio que hicieron aquí ayer de alguien que participó en la marcha, de algunos, porque no querían, muchos participantes no querían que los políticos se integraran, inclusive veían a muchos políticos con como figura parte. política. No, como parte, inclusive hubo políticas que lo votaron, le dijeron, váyase que usted no puede estar aquí, que aquí estamos luchando contra usted. Pero eso fueron respuestas espontáneas. Sí, pero también tú Sí. tienes que entender que tú representas Sí. un sector de la sociedad civil político, porque estás tratando de incursionar en la política a través de la sociedad civil y tú eres, pero ustedes son políticos. Sí, O mire. sea, ¿será Sí. porque no han gobernado? No, fíjese, una de las cosas que yo incluso decía a muchos compañeros, decía, señores, los políticos, claro que van a participar en esa marcha, y de hecho yo decía, yo soy político, y yo soy de lo que estoy organizando aquí. Ahora, ¿qué yo hice? Por ejemplo, yo mismo no me puse en la comisión de articulación y no por ejemplo en la comisión de comunicación, porque la comisión de comunicación es la que iba a tener vocería. Yo dije, no, yo voy a tener la comisión de articulación porque yo, como político, si estamos diciendo que los políticos no asuman protagonismo, de hecho, yo invité a la marcha por mis redes sociales, pero yo no estuve buscando programas para estar invitando a la marcha y para estar, o sea, yo invité a la marcha por mis redes sociales, por mi WhatsApp, por mi Facebook, por mi Twitter, y esos spots ese videito que luego lo tomaron de spot, fue un asunto que yo ni me enteré. O sea, yo el otro día me entero porque una persona me dice que en un programa de Zapete estaba poniendo eso como spot. Ahora me entero que lo estaban poniendo en la radio. O sea, pero fue un asunto de que entendieron de que era buen mensaje. Y de hecho me satisface en el sentido de que a pesar de que yo estoy en el escenario político, las personas me ven como alguien con la moral para llamar a la población. Bien. Eso de verdad me satisface, me satisface muchísimo, y entiendo que de las cosas porque hay muchas personas que le tienen miedo a entrar a la política, pues dicen, bueno, si entro a la política me ve como un corrupto. Bueno, pero yo entré a la política y entiendo que todavía no me han encasillado ahí. ¿La gente pagó su polocher? ¿O los polocheres se repartieron? Bueno, hubo personas que compraron polocher. Por ejemplo, estos polocher, los polocher que llevaban, yo luego me inscribí en el equipo de orden, porque la articulación era enlazar con las organizaciones. El día de la marcha, ya lo que se iba a hacer se hizo. Entonces yo me inscribí en el equipo de orden. De hecho,
no pude ni siquiera ver el acto, porque estaba en una de las intersecciones, evitando que hubiera situaciones. Y a las personas, por ejemplo, el equipo de orden, se les entregó el polocher, pero esos polocher fueron donaciones. Hubo personas que espontáneamente se aparecieron allá. Yo tengo un amigo de Santiago, Alberto Jerez de Santiago, que se apareció con una camioneta con 4 tanques de botellita de agua, regalarlo allá. O sea, así hubieron personas. Sí, cooperación. Esta, por ejemplo... Mira, y la policía y el AME, porque aunque la AME se puso el color de la marcha, Ese es el color de la pero ¿cómo que tuvo la que relación? paradójicamente Estaba- después le estaban quitando los chalecos a los AME. ¿Verdad? Sí, o sea, que yo tengo unos chalecos más o menos de estos colores Claro, fluorescentes. fluorescentes. Después se lo estaban quitando. ¿Y por ¿Ese qué? por qué? Para diferenciar. Para No, No, pero sé. se lo estaban quitando porque las personas no lo estaban, tú tenías que distinguir la autoridad. Entonces había que diferenciar. Yo le hubiera puesto rojo. Ellos tienen azul. Mire, gorro y pistola. miren, hubo un tema muy interesante. ¿Se portó bien la policía? Bueno, la policía no tenía otra manera de portarse, es la verdad. O sea, no tenía No, otra pero manera. mejor di que se mire, portaron bien. Pero no hubo retaliación, no hubo conflicto. Es que mire, yo le voy a ser sincero, mire, ahí había, por ejemplo, en una intersección, por ejemplo, en la Delgado con 27, que la población entendía que era por ahí, pero era por la 30 de marzo. era por la 30 de marzo, pero eso se debió a una información que produjo, o sea, eso fue una situación que se preparó para producir ese error. ¿Por qué? Porque el jefe de la policía le dijo a una comisión que se reunió con el jefe de la policía, el jefe de la policía les recomendó que utilizaran la 30 de marzo, la doctor Delgado. Incluso nosotros habíamos hablado de la 30 de marzo, le dijo, no, ¿Cómo va a ser? es por la Delgado, porque la Delgado, así ustedes van a bajar en el mismo sentido del tráfico y se nos facilita. Bueno, está bien. Entonces nosotros hicimos los mapitas por la Delgado. Luego nos llega una carta de Interior y Policía diciendo que además el Palacio. que por la 30 de marzo, 2 días antes de la marcha. Entonces no hubo tiempo de avisar. Entonces la gente cuando llegó a la Pero se Delgado, llenaron las dos. cuando llegó a la Delgado, la gente quería irrumpir por la Delgado. Y literalmente tuvimos que cuidar a los policías. Porque ahí habían tal vez 50, 60 policías, pero ahí había miles de gente. Sí. Miles de gente. Entonces, nosotros tuvimos... Eso fue un acuerdo entre las partes espontánea. Entonces, nosotros... Un acuerdo espontáneo fue eso. Mira, No, y hay- y de no, que hay- no, y no, una no, porque pregunta, y las que hay otra personas marcha. no bajaron por la Delgado. Un grupo nos paramos en la Delgado y le explicaba a la persona, mire señores, es por la 30 de marzo. Y le explicamos. Y la Mira, izquierda. Y la población... Hay otra marcha el 27 de febrero. El 27... Están llamando a otra marcha. no, se está... Y no son ustedes. No, están pero llamando. vamos a analizar la no, ETA, vamos se a lo que no ha está- sucedido todavía. se está preparando un concierto. Exacto. No hay... si les digo ahora mismo una fecha... No, yo vi en las redes pero- un polocher igual a ese, un logo que decía 27 de Pero febrero. se está Mira ahí, preparando. mira ahí, segunda Míralo marcha. ahí. Mira, y Segunda marcha, fin de la impunidad. mira, ya ustedes analizaron Y el 31 la también marcha. otra. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Mañana- La analiza- mensual, mañana no, analizar. Mañana Mira, vamos a analizar. yo creo que ustedes deben coger video Sí, y hacer algunas anotaciones Los videos. con los videos. sí. Por ejemplo, yo veo ahí al padre Rogelio. Rogelio con un cartel que dice que por fin se votó el miedo. No. Que le Ya no robaron- tenemos miedo. Exacto, se lo robaron. Que Oye, le bien. robaron Ya no tantas ten- cosas que se del le robaron miedo. el miedo. Tanto que nos quitaron Yo el creo miedo. que en este gobierno Pero es guapísimo hace mucho. se puede acusar de todo, pero no de represión. Es decir, aquí estamos viviendo... Mire, usted está hablando con una persona que los policías le dieron golpe. Le echaron eso polvo, fue en las le echaron- elecciones, en medio del conflicto, no. Eso fue protestando frente a los ISOE. Antes de las elecciones. Sí, pero Antes no hay una política de represión. No, Oiga, no. mire. El pueblo... Ahí había un general, eso fue frente al Palacio, y a mí el presidente no me llamó para Sí, pedirme pero el disculpas. problema de la República Dominicana no es represión. Pero... Y la pero- marcha lo demostró. No, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Entiendes? Aquí, lo que pasó ahí frente a los ISO, eso parecía una escena de 12 años de Balaguer. Es un hecho individual, es un hecho particular. No, pero el sistema lo que quiero dominicano... ¿Cómo decir fue a él es que mismo? ese general Está bien, que parte estaba de frente ahí sigue siendo general. Sí, o sea, no hubo ni siquiera sanciones. Pero no podemos comparar No, pero- esto pero- con la época de Balaguer ni nada por el estilo. No, Fíjate bien, John. espérate. No, pues yo quiero aclarar este término y fijar mi posición. Sí. Yo creo que él debió de cambiar el término. No votamos el miedo, sino votamos el conformismo. No, además... Es decir, el pueblo no protesta por conformismo, no porque lo están reprimiendo. Pero ¿en qué sentido hay un miedo? Por ejemplo, Exacto, aquí no hay hay un miedo. Por ¿Miedo ejemplo, a qué? yo le voy a poner un ejemplo. Los empleados públicos tienen eso el derecho a protestar. ¿Por qué no protestan? Pero por eso- miedo a que lo voten. No, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de represión. No, pero eso es represión. Eso es reprimir.
cancelar a una persona por expresar su opinión cuando la Constitución le reconoce que puede expresar, eso es represión. Es que en política no hay tolerancia. ¿Usted sabe qué es represión? Represión es que este programa, por traerme aquí, le vayan a quitar un anuncio, como hacen con programas de televisión. Eso es represión. Eso es represión. Entonces, es que en la política hay intolerancia. Entonces, con ¿qué relación a pasa? eso en todos los ¿Sabe qué hacen ahí con los empresarios? ¿Por qué hay muchos empresarios que no protestan? Porque entonces le mandan impuestos internos a que se la ponga en China. Y aunque ellos estén al día, pero le mandan a hacer toda una serie de procesos administrativos que les cuestan dinero y le paralizan sus funciones y le generan pérdidas. Entonces, todo ese tipo de cosas se dan. ¿Tú sabes por qué el desorden en la República Dominicana? Porque también hay un exceso de democracia. Bueno, por ejemplo, aquí cuando la ME estaba quitando los vehículos de la gente que estaban saliendo ilegalmente, porque entonces la ME quiere poner el orden y que la gente respete la ley, entonces se ataca a la ME. No, es decir, no, también aquí pero se dan no, exceso de pero no, democracia. No, pero pero fíjense, vehículos si no se podía llevar pero los vehículos. no es Tú un puedes andar en la exceso, calle sin pero bandera. no es un exceso de Usted no- democracia. Está bien, ponme una contravención. Pero mire, no es sino que sigan dándose, es que pues. mire, Si esa es la ley, esa es la ley. el concepto de república quiere decir que lo que manda es la ley. No manda ni el presidente ni el Claro, Congreso, lo que manda es en la eso ley. estamos de acuerdo. Y todos estamos subordinados a la ley. Pero ¿qué pasa? Cuando las autoridades no cumplen la ley, inmediatamente hay un relajamiento de la autoridad. Si yo veo que hay un vehículo, presumiblemente, pues aquí hay vehículos de funcionarios que andan sin placa. Sin placa. Entonces, si es la autoridad encargada de... Si yo veo que la ME anda sin casco, entonces ¿cómo yo le digo a un motorista que ande con Exacto. casco? O que Entonces, andan en los es un túneles tema. y los elevados. Claudio, Sí. bien, primero, la marcha, yo quiero que tú nos digas qué persigue, qué persiguió, cuál era su fin. Posterior a la marcha, cómo ves, que nos narre cómo entiendes que transcurrió todo ya a nivel de los objetivos que se perseguían y cuál es el siguiente paso ahora, qué respuesta ustedes esperan Sí. de esto. Fíjense, la marcha tuvo un éxito que incluso sobrepasó la capacidad de entender lo que pasó. En el sentido de que a mí me tocó, por la misma situación que yo estaba en ese cuerpo, en esa brigada de orden, me tocó estar en un punto y ver cómo pasaba la cabeza y esperar a que llegara la cola. Yo tuve 1 hora 15 minutos ahí en esa intersección. La mayoría de las personas no llegaron a ver toda la marcha porque nunca tuvieron conglomerado, porque había gente llegando al Parque Independencia y todavía seguían guagua llegando con gente a la 27 con Máximo Gómez. Ahí, en esa marcha, yo puedo dar fe y testimonio de que ahí habían sobre las 150,000 personas. Pero cuando yo le dije eso, aparte de los compañeros, en una reunión posterior que tuvimos, me miraron incrédulos. Y yo le dije, señores, ustedes me están mirando incrédulos. Como incrédulos me miraron a mí cuando yo les dije que iban a ir más de 50,000 personas. Antes de la marcha, estábamos así, tirando números. Yo dije, no, yo estimo que van a ir más de 50 y me miraron incrédulos. Le dije, así ustedes me están mirando ahora incrédulos cuando yo les digo esa cantidad, porque ustedes no vieron la marcha entera, ustedes vieron el pedacito donde ustedes estaban. A mí me tocó ver la marcha completa. Incluso, no la vi completa porque muchas personas, miles de personas llegaron directamente al Parque Independencia y no pasaron frente a donde yo estaba. Yo conozco gente que se integró, decía, por ejemplo, yo me voy a integrar en la Delgado. Exacto. Me voy a integrar Otros entraron en el Palacio. Personas llegaron directamente al parque. Entonces, por eso no hubo un punto donde tuvieran todas las personas reunidas y que pudiéramos tirar una foto y cuantificar. Eso no lo hubo. Hay fotos, de hecho, que se ve esa serpiente que va así. Sí, porque subieron una foto que no era de República Dominicana. De Madrid, de Hubo- Madrid. No, esa hecho fueron Aquí una... mismo vi que la pusimos por error. Sí, la ahorita, la pusieron ahí pusimos por ahorita. error hace un Esa rato. foto, de hecho, no sé Se por qué la coló. subieron, porque de hecho no había la necesidad. Esa foto no fue. No había- Por ejemplo, no había Esa necesidad. foto no fue. No había la necesidad de subir esa foto, porque de hecho, en la marcha esta había muchas más personas de las que se ven ahí. No, ahí no. Sí. Rebájale algo. No, pero claro que había, porque ahí... Vamos a ver cómo tú puedes contar eso. ¿Cuántas personas ustedes calculan, cuántas personas no calculan que estaban Ahora, ahí? ese es un conglomerado todos juntos. Lo que pasa es que es un conglomerado. Recuerden que por eso no hubo un punto donde estuvieran todas las personas. ¿Entiendes? No hubo un punto donde estuvieran todas las personas. Pero yo mismo, yo que tenía que esperar la cola para poder ir al acto, yo hasta me desesperé. Yo dije, ven aquí, ¿cuándo ¿Cuándo va a parar? Mira, va a parar? ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, mañana hay una reunión de evaluación, se van a coordinar las siguientes actividades, se está pensando en un concierto, en hacer un concierto, de hecho hay varios artistas que se han mostrado en la disposición de participar en ese concierto, y esa es la idea, hacer un concierto. Se está pensando en un lugar como la Plaza de la Bandera, porque hay que... Es un riesgo, eso es grande. No, pero ¿qué otro sitio puede ser? El Centro Olímpico, donde caben 50.000 personas, pues 50.000 personas es un menudo, para lo que fue en esta ocasión es un menudo. Y hay muchas personas que no vinieron aquí porque entendían que podían darse situaciones y por eso no vinieron, porque se sembró la incertidumbre. A mí me llamaron mucha gente preocupada, mira que la policía que van a tirar bomba lacrimógena, que ya tienen hasta el sitio No, que se porque la van eso a tirar. dependía del comportamiento del organizador. Sí, ¿quién sembró ese sí, pero tirón? Si también- la marcha estaba bien organizada como se dio, Pero también... el Estado entiende eso. ¿te Sí, entiendes? pero también se da que meten boicoteadores, No, que porque meten... ellos saben también Pero que hubo una ellos preparación mismos para lo eso. que controlan. meten, o sea, También uno- hay gente que ustedes mismos no controlan. entonces, Pero mira, yo quiero decir ¿De verdad? algo. Mira, la sociedad necesita que haya una oposición organizada. La sociedad lo que no necesita es que un tipo que atraque un banco y que porque se rebeló contra la sociedad, contra todo el sistema. ¿Tú entiendes? Pero eso hay que apoyarlo, es decir, que la sociedad se organice para plantear su demanda y que lo haga dentro del orden, porque eso es lo que va a permitir la continuidad, porque cuando hay ruptura, el pueblo que sufre. ¿Tú entiendes? sí, miren, hay que ver, por ejemplo, el tema de la continuación del orden, porque también hay que entender que tenemos un orden que ha sido creado, Lo que es bueno, que ha sido cogemos de él creado, y rechazamos por lo ejemplo, a mí no me digan, por ejemplo, señores, miren, se lo soy sincero, yo no vuelvo a un tribunal electoral a llevar un caso de fraude. A mí, yo voy a las elecciones del 2020, pero yo no vuelvo a un tribunal electoral, yo no vuelvo a una junta central, a una junta electoral. Yo voy a buscar otros métodos, pero yo no vuelvo ahí. A mí ya me cogieron de pendejo ahí. Yo llevé miles de pruebas y me declararon inadmisible un proceso. Yo buscaré cualquier otro método, pero yo no vuelvo ahí. Entonces, Ese es el legal, ¿eh? ¿cómo? Ese es el legal. Sí. No es lo que tiene que ver. Ese es legal, pero Pero no hay el que ver justo. quién va a Ganar. ser. Ese es legal, pero no el justo. Y mi compromiso es con la justicia, no con las leyes que esta gente ha creado para Tiene protegerse. que confiar en No, las no, no. personas entonces que están ahí. ¿Cómo? En las personas. Pero ¿y cómo vamos a confiar en las personas? ¿No te satisface lo que están en la Junta ahora? Digo, están- Tampoco lo que están ahora. No, claro que no. Entonces, O sea, no, es que no son garantías. Además, ¿Van a tener que hacer una junta ustedes, ¿cómo? entonces? Bueno, no es hacer una junta. Lo que tenemos es crear los mecanismos. Esa Porque, ¿qué pasa? Hay un tema también, y yo se lo digo, se lo he dicho a muchos compañeros, preparémonos para en el 2020 competir en condiciones tan o más desfavorables que la que tuvimos en el 16. Tenemos que preparar, tenemos que crear una maquinaria electoral, tenemos que crear un ejército electoral, tenemos que crear delegados formados que se conozcan la ley electoral y tenemos que crear los mecanismos para, si evidenciamos la más mínima situación de fraude, crear una situación de ingobernabilidad en este país. Pero no podemos volver a caer en el círculo de las instituciones que ellos han creado para protegerse. Porque a nosotros nos declararon inadmisible un proceso donde teníamos miles de pruebas, donde teníamos evidencia de boletas de Santo Domingo Este que habían aparecido en valijas en Santo Domingo Oeste, actas formales, nada de eso se tomó en cuenta. Entonces, pero tenemos que apostar a la institucionalidad, tenemos que apostar a que no exista una ruptura en el orden democrático, eso tenemos que apostar, porque siempre la peor de la democracia será mucho mejor que la mejor de la dictadura. Eso es Sí, pero en política no se puede contar con que el contrario te va a crear las condiciones. Eso es histórica, es la Claro. historia. ¿Eh? El contrario nunca te va a crear las condiciones para que tú lo desplaces. Eso tiene que estar claro. Eso está Además, claro. la política tiene que hacerse con la gente. Oye, hubo una generación en la humanidad que se crió de niños, que se criaron en la cárcel. Porque cuando la sucesión del poder era por sangre, los príncipes metieron en la cárcel a los nietos para que no los sustituyeran. Y cuando esos nietos llegaron al poder, entonces no tenían experiencia de Estado porque se habían criado en una cárcel. Es decir, esa ha sido la historia de la humanidad. ¿Entiendes?
Entonces nadie te va a crear las condiciones para que Claro. tú lo desplaces. Ustedes tienen, y no di que esperar, di que el 20, di que para ustedes tienen que fajarse a buscar Desde su ya. voto. Mira, Manuel me sorprendió. No, en muchos Manuel me casos. sorprendió. Yo ahí, él sentado ahí, yo le dije que él estaba equivocado porque iba a renunciar de la estructura a la que pertenecía para lanzarse una candidatura. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Y me sorprendió que un individuo que tenía unos cuartelcitos chiquiticos que parecía que lo están buscando, sacó muchos votos. Es decir, que él estaba haciendo Pero su no trabajo. ganó, pero no ganó, pero no, sacó muchos fraude. votos. Sí, pero ese es uno de los temas. Lo que él no entendió fue que sacó nosotros muchos estamos votos. preparando un programa. Eso fue lo y que ese no es uno de entendió. los temas que debemos ¿Entiendes? discutir en el futuro. Nosotros, por ejemplo, tenemos evidencia Igual de que Abinader, que no irregularidades o entendió. de fraude en una candidatura. Pero esa evidencia, en una diputación específicamente, pero esa evidencia representó un 6%. Vamos a poner un ejemplo. Y ese 6% está compra de votos, lo que sea. Pero no fue que solamente el aparato se dañó, ¿verdad? O sea, pero la persona ganó por un 30 o un 40%. ¿Qué tiene que hacer un organismo si tú estuvieras al revés? ¿Qué tiene que hacer? Porque si nos prestamos a eso, el que va a perder va a armar siempre un lío. No, hay ¿Cuáles que- son los mecanismos? mire, Terrero decía, que eso hizo no es lo Juan legal. Bosch, que se levantaba a las ¿Cuáles 6 son de los la mañana y mecanismos se acostaba a las correctos 12 de la para poder establecer? Pues yo te voy a decir una cosa, ya yo voy a perder, déjame armar un lío de 2 o 3 votos. Ahora ese lío representa el hecho de que yo perdí. Fíjense, hay un tema. Juan Bosch se y es levantaba a que- las 6 de es la que mañana y se acostaba ciertamente, de sol en la noche todos los días para ciertamente construir su partido. el contrario no te va a crear las condiciones. Ciertamente el contrario no te va a crear las condiciones. Ciertamente la situación que pasó, por ejemplo, en las pasadas elecciones, se debió en una gran medida a la incompetencia de la oposición. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si mi fracaso, yo se lo he hecho siempre al otro, nunca voy a tomar las medidas para mejorar. Porque nosotros no podemos esperar que el desplazar al gobierno va a depender de que el gobierno cree las condiciones. Usted, como usted muy bien lo dijo ahora mismo. Tiene que depender de que nosotros creemos las condiciones. Por eso, por ejemplo, ahora mismo el tema de la transparencia, la impunidad, la lucha contra la corrupción, no puede depender de que el corrupto cree las condiciones para que él mismo vaya a la cárcel. Entonces yo entiendo que la sociedad le ha dado mucha banda, le ha dado mucha soga, le ha dado mucho hilo a las autoridades. Por suerte, ya llegamos a un basta ya. La población ha hecho una muestra de indignación que yo entiendo que tiene que llamar a preocupación tanto del gobierno como a preocupación de esa oposición, que no fue capaz, porque esa marcha no fue una marcha de la oposición, fue una marcha del pueblo, pero la oposición hace tiempo tenía que haber producido eso. Porque las calamidades que tenemos como país las tenemos porque la oposición dominicana no ha servido de contrapeso a los gobiernos. No ha servido de contrapeso. Y lo que hacemos es que no criticamos los aspectos de fondo. ¿Por qué? Porque si yo llego, yo quiero hacer eso mismo. Entonces, por eso no hemos tenido una posición que sirva de contrapeso. Y cuando digo una posición que sirva de contrapeso, no lo digo de contrapeso contra el PLD. Digo de contrapeso contra el gobierno. Porque también el PLD en un momento fue oposición y no sirvió de contrapeso. Mira, ustedes estaban vestidos de un solo color, pero tú sabes que es una amalgama política que se reunió ahí. Entonces, esa amalgama política le falta un líder. Entonces, discutan eso en la próxima No, reunión. hubo una amalgama política y social. Claro, Hay personas. y se necesita un liderazgo. Hay personas que no pertenecen a ningún partido. Pero yo entiendo que en este momento es importante que se maneje dentro de la horizontalidad. Está bien. Por lo siguiente. Porque tan pronto hay una cabeza, sobre esa cabeza van a ir todas las presiones. Y a ese individuo le van a comenzar a sacar todas las cositas. Cualquier cosita que tenga, se la van a sacar para una manera de desprestigiar la marcha. Entonces, por eso en este momento, y es una de las cosas que el gobierno no tiene a quién tirarle. No tiene a quién tirarle. Porque me va a tirar a mí, pero yo no soy la cabeza. ¿A quién le va a tirar? Bueno, Entonces, no, es así. Es así. Vamos a ver cómo continúa esto. ¿Cuándo tienen después de la reunión de bueno, mañana? mañana nosotros tenemos una reunión. Yo, de hecho, puedo conversar con las personas de comunicación, referirlo con ustedes para que cuando ya se tenga pues
Lo que se va a para, hacer para, es para un que, concierto, para que venga además. ya una persona como en representación pues, de ese colectivo y de esas informaciones. Realmente, lo de la marcha del 27, no sé por dónde vendrá eso, porque la reunión, No ha ocurrido. por lo ni siquiera. menos, la reunión de evaluación, por ejemplo, yo hablo del concierto como una posibilidad, porque lo hemos hablado, pero no se ha decidido, entonces yo lo hablo como una posibilidad. Menos aún ya con fecha. Lo hablo como una posibilidad y menciono el lugar porque se ha mencionado el lugar como una posibilidad. Y la pena que que se esté utilizando el mismo logo, ¿verdad? Pero esto es un proceso que, pero por ejemplo, mañana nosotros nos vamos a reunir y vamos a ver eso, pero eso no está mal que lo hagan, eso sirve también para uno para ir tanteando. Claudio, muchísimas gracias No, por haber gracias a estado con ustedes, nosotros. gracias a ustedes.